El capitán Jake Morrison estaba sentado en su silla de mando a bordo del horizonte de la ONU, observando las estrellas a través de la pantalla principal. Era otro día tranquilo en el borde exterior del espacio humano. Su tripulación realizaba escaneos rutinarios del sistema inexplorado cuando todo cambió. «Capitán, tenemos contacto», dijo la teniente Amy Foster desde su puesto. Su voz transmitía una mezcla de emoción y miedo. «Algo grande acaba de salir del hiperespacio». Jake se inclinó hacia adelante en sus 20 años de servicio espacial. Nunca había visto nada parecido a lo que aparecía en la pantalla. La nave era enorme, fácilmente 10 veces más grande que el horizonte. Su casco era de un color púrpura intenso con marcas doradas que parecían brillar. Símbolos extraños cubrían su superficie. ¿Responden a nuestras señales?, preguntó Jake. No, señor, pero nos están escaneando. Escaneos muy detallados. Ahora saben todo sobre nuestra nave. Amy respondió repentinamente. La nave alienígena envió una transmisión. El puente se llenó de una voz profunda y autoritaria que hablaba un inglés perfecto. Nave primitiva, prepárense para abordar. Su especie. Ríndanse inmediatamente al Imperio Calaran. La resistencia es feudal. La tripulación de Jake lo miró con los ojos muy abiertos. Se suponía que el primer contacto con una raza alienígena sería un momento de asombro y descubrimiento. En cambio, se les dijo que se rindieran antes de que comenzara cualquier conversación formal. Soy el capitán Jake Morrison de la nave Geraisen de las Naciones Unidas, dijo Jake al peine. Representamos a la humanidad y venimos en paz. Nos gustaría establecer relaciones diplomáticas. Una risa se escuchó por los altavoces. Era una diplomacia fría y burlona. ¿No entienden su posición? Humano. Soy el almirante Zeil de la flota imperial. Su especie es ahora propiedad del Imperio Calaran. Se someterán o serán destruidos. Jake sintió que se le apretaba la mandíbula. Había servido en las colonias de Marte durante la rebelión. Sabía lo que significaba luchar por la libertad. Ningún alienígena entraría al espacio humano y exigiría la rendición. Almirante, con respeto. La humanidad se gobierna a sí misma. No pertenecemos a nadie. La nave alienígena se acercó. Jake pudo ver naves más pequeñas despegando de sus bahías. Docenas de ellas se dirigían hacia el horizonte. ¿Crees? Tienes una opción. El almirante Zexil dijo que tu especie ha estado en el espacio durante unos pocos cientos de años. Hemos gobernado la galaxia durante 3000 años. Hemos conquistado más de 3000 mundos. Cada especie se creía especial. Cada especie se equivocaba. La nave de abordaje se adhirió al casco del horizonte con ruidos metálicos. Jake asintió a su jefe de seguridad, el teniente Bob Taylor. Déjalo subir a bordo, pero mantén las armas listas. Minutos después, la esclusa de aire se abrió. 3 figuras entraron al puente. Eran altos, tal vez de unos 2 metros, con piel azul pálido y rasgos afilados. Sus ojos eran completamente negros. Vestían uniformes elaborados cubiertos de metales y símbolos de rango. El almirante Stoll dio un paso al frente. Miró alrededor del puente con evidente disgusto. Primitivo. Dijo que su tecnología está siglos por detrás de la nuestra. Su nave es pequeña y débil. Sus armas son juguetes. Se acercó a Jake, elevándose sobre el capitán humano. Regresarás a tu mundo natal y les dirás a tus líderes que el imperio kelariano ha llegado. Todos los mundos humanos lo harán. Ríndete. Dentro de 7 rotaciones de tu estrella, cualquiera que se resista será destruido. Tu especie será colocada en la casta laboral, el nivel más bajo de la sociedad imperial. Trabajarás en nuestras minas y fábricas. Esto es generoso. La mayoría de las especies simplemente elimina. Jake se levantó lentamente. Era 30 centímetros más bajo que el almirante alienígena, pero no se echó atrás. Y si nos negamos, el almirante Cestel sonrió, mostrando hileras de dientes afilados. Entonces demostraremos por qué la galaxia nos teme. Comenzaremos con tu mundo más poblado. ¿Cómo se llama la Tierra? Lo convertiremos en una ruina humeante como ejemplo para los demás. Comandante Lisa Rodríguez. Jake, primer oficial, dio un paso al frente. Había estado estudiando en silencio a los alienígenas durante la conversación. Almirante, ¿puedo preguntar cuántas especies han rechazado tu generosa oferta? La alienígena la miró con sorpresa. Se negó. Ninguna. Todas las especies se someten cuando ven nuestro poder.
¿Por qué elegirían la muerte? Lisa sonrió porque nunca has conocido a humanos. La expresión del almirante Cestel se ensombreció. ¿Crees que eres diferente? Special. He escuchado esto en miles de mundos. Todos ellos. Arrodíllate al final. Quizás Jake lo dijo, pero hoy no nos arrodillaremos. El almirante alienígena lo miró fijamente por un largo momento y luego rió de nuevo. Palabras valientes de un capitán cuya nave podría destruir de un solo disparo. Muy bien, 7 rotaciones. Usa ese tiempo para preparar tu ceremonia de rendición. Quiero que tus líderes se apresuren adecuadamente cuando se rindan. Se giró para irse y luego se detuvo. Ah, y Capitán Morrison, no intentes huir, no intentes esconderte. El imperio se extiende por toda la galaxia. No hay ningún lugar al que puedas ir que no podamos encontrar. Haz las paces con los dioses que adores. La independencia de tu especie termina en 7 días. Los alienígenas se fueron tan rápido como llegaron. Su nave desapareció en el hiperespacio, dejando el horizonte solo. Entre las estrellas, Jake volvió a sentarse en su silla de mando. Su tripulación. Lo miré. Esperando órdenes. Amy, envía un mensaje prioritario al comando de la Tierra. Diles que acabamos de conocer a los vecinos y no son muy amigables, señor. Dijo el doctor Alan Peterson. El oficial científico de la nave. Estaba analizando sus bioseñales durante la reunión. No mostraron signos de estrés ni preocupación. ¿De verdad creen que nos rendiremos? ¿Lo harán? Le preguntamos al teniente Taylor. Jake miró las estrellas. En algún lugar, había un imperio que había conquistado 3000 mundos. Tenían tecnología que la humanidad apenas podía entender. Tenían naves que podían destruir planetas enteros, pero cometieron un error. Habían amenazado la Tierra. Habían amenazado la libertad de la humanidad. Bob, ¿qué crees?, le preguntó Jake a su jefe de seguridad. Bob Taylor era un veterano de los conflictos del borde exterior. Había luchado contra piratas y rebeldes durante 15 años. Sonrió. Creo que eligieron la especie equivocada para meterse. El capitán Jake asintió. Amy, envía otro mensaje al comando de la Tierra. Diles que se preparen para la guerra. Diles que el enemigo piensa que somos débiles. Diles que estamos a punto de demostrar. Se equivocaron. El horizonte giró hacia la Tierra. Traía noticias que lo cambiarían todo tras ellos. Las estrellas parecían las mismas de siempre, pero Jake sabía que, en algún lugar de la oscuridad, un imperio contaba 7 días para la rendición de la humanidad. Se sentirían muy decepcionados. La secretaria de Defensa, Kate Williams, se encontraba en la sala de guerra, bajo el Pentágono, observando cómo las pantallas holográficas mostraban las 17 colonias humanas esparcidas por el espacio. Las luces rojas de advertencia parpadeaban en cada mundo. El mensaje del capitán Morrison había llegado a la Tierra hacía 6 horas y todo el gobierno humano estaba en una sesión de emergencia. ¿Cuántas naves tenemos?, le preguntó al presidente Charles Evans. El general Paul Mitchell, un veterano de cabello afro con cicatrices de la insurrección de Marte, miró el panel de datos en sus manos. 200 naves de combate, señor. En su mayoría cruceros y destructores. Los extraterrestres tienen un imperio que abarca 3000 mundos. Estimaciones conservadoras sitúan su flota en más de 10.000 naves. La sala quedó en silencio. Las cifras no eran buenas. ¿Qué hay de nuestras armas?, preguntó el presidente. Nuestros cañones de plasma y sistemas de misiles son efectivos contra naves humanas. La almirante Ellen Brooks dijo, pero según el informe del capitán Morrison, su tecnología está siglos por delante de la nuestra. Sus escudos por sí solos podrían inutilizar nuestras armas. La DRA. Sophie Turner, historiadora militar, dio un paso al frente. Era joven, apenas tenía 30 años, pero había estudiado todos los conflictos importantes de la historia de la humanidad. Si me lo permite, las cifras no cuentan toda la historia. El general Mitchell frunció el ceño. Explíquese. Sophie activó un holograma que mostraba antiguas batallas terrestres a lo largo de la historia. Fuerzas tecnológicamente superiores han sido derrotadas por fuerzas más pequeñas y adaptables. Ejércitos. Los mongoles conquistaron China. A pesar de ser superados en número, los colonos estadounidenses derrotaron al Imperio Británico. Vietnam derrotó a Estados Unidos. Eran diferentes, dijo el almirante Brooks. Esto es guerra espacial. La tecnología importa más que las tácticas. ¿Lo es? Sophie preguntó al capitán Morrison.
Dijo que los extraterrestres eran arrogantes, que nunca se habían enfrentado a una resistencia real, que esperaban una rendición instantánea, esa era su debilidad. Kate Williams había estado escuchando en silencio mientras la secretaria de Defensa supervisaba la expansión espacial de la humanidad. Conocía cada colonia, cada nave, cada instalación militar. ¿Qué sugiere? Dr. Turner. Sophie mostró nuevas pantallas que mostraban los movimientos de naves humanas y las líneas de suministro. No luchamos contra ellos como esperan, no nos enfrentamos a sus flotas en batalla abierta, usamos tácticas de guerrilla, ataques relámpago, los obligamos a luchar en nuestros términos, no en los suyos. El general Michei rió amargamente. ¿Quieres luchar contra un imperio interestelar con tácticas de guerrilla? Es lo que los humanos hacen mejor. Sophie dijo con firmeza, hemos estado luchando entre nosotros durante miles de años. Saber. Cada truco sucio, cada táctica deshonesta. Luchamos en guerras de supervivencia, no en guerras de honor. El comandante Rick Barnes entró en la sala. Era el jefe de inteligencia militar. Un hombre tranquilo especializado en misiones imposibles. Disculpen la tardanza. He estado analizando la transmisión alienígena. Creo que el Dr. Turner tiene razón. Activó su propio holograma mostrando el diseño de la nave alienígena. Miren su nave, es hermosa, simétrica, perfecta. También es predecible. Todo en ella grita pensamiento convencional. Construyen para intimidar. Una fuerza abrumadora. Rick destacó los puntos débiles en la estructura de la nave. Nuestras naves son más pequeñas, pero están diseñadas para ser flexibles. Podemos modificarlas rápidamente. Cambiar sus cargas. Adaptarse a nuevas situaciones. No creo que los alienígenas puedan hacer eso. Kate asintió lentamente. ¿Qué recomiendan? Me dieron 48 horas en un equipo pequeño. Quiero visitar los sistemas fronterizos, establecer puestos de escucha, tal vez incluso acercarnos a sus naves. Necesitamos inteligencia antes de poder planear nada. El presidente miró alrededor de la sala y, si luchamos, ¿cuáles son nuestras posibilidades? El general Michei fue honesto. Una guerra convencional cero. Nos aplastarán en semanas. En una guerra no convencional, preguntó Sophie. Podríamos sorprenderlos. Kate tomó la decisión. Rick, toma a tu equipo y ve. El Dr. Turner trabaja con el general Michei para desarrollar nuevas tácticas. Almirante Brooks, comienzan a mover nuestras flotas a posiciones defensivas, pero hacen que parezca que nos estamos preparando para rendirnos. Señora, Almirante Brooks, parecía confundido. Que piensen que tenemos miedo. Que piensen que nos estamos preparando para rendirnos. Mientras tanto, prepararemos algo completamente distinto. 3 días después, el comandante Barnes y su equipo regresaron con noticias inquietantes y alentadoras. Habían logrado acercarse a varias naves de patrulla alienígenas. Son increíblemente avanzadas. Rick informó al Consejo de Guerra. Sus escudos son poderosos. Sus armas son devastadoras, pero también increíblemente predecibles. Mostró grabaciones de los movimientos de las naves alienígenas. Vuelan en formaciones perfectas. Siguen protocolos exactos. Llevan tanto tiempo haciendo lo mismo que se ha vuelto automático. No improvisan. No se adaptan. El Dr. Turner también había estado ocupado. He estado estudiando sus patrones tácticos basándome en los datos de Rick. Se basan completamente en la superioridad tecnológica. Cuando encuentran resistencia, simplemente aplican más fuerza. Nunca han tenido que ser astutos. El general Michei estaba empezando. Parecer interesado. ¿Qué tipo de tácticas estás pensando? Sophie sonrió. Todos los trucos sucios que los humanos han inventado, retiradas falsas, desmayos, emboscadas, abordajes, incluso embestidas si es necesario. Cosas que nunca han visto. Antes de embestir, el almirante Brooks parecía sorprendido. Eso es suicidio, dijo a veces. Sophie, pero a veces funciona. La clave está en hacer cosas inesperadas. Kate. Recibí otro informe de los sistemas fronterizos. Los extraterrestres se mueven a larga distancia. Los sensores muestran una flota de 300 naves que se dirigen hacia nuestro espacio. Estarán aquí. En 4 días, el presidente se puso de pie. Recommendations. El general Michei miró a Sophie y luego a Kate. Digo que intentemos tácticas convencionales. Nos masacrarán de todos modos.
Al menos así podríamos llevarnos a algunos con nosotros. Dr. Turner, ahora es nuestro asesor táctico jefe. Kate anunció. El general Michey, prepare nuestras flotas para la guerra no convencional. Almirante Brooks. Quiero que nuestras naves estén listas para el combate cuerpo a cuerpo. Señora, nuestras tripulaciones no están entrenadas para este tipo de combate. Almirante Brooks. Protestó Dot. Sophie sonrió. Entonces mejor los entrenamos rápido. Tenemos 4 días para enseñar a toda una armada a pelear sucio. Los siguientes 4 días fueron un torbellino de actividad. Las naves humanas fueron modificadas con nuevo equipo. Las tripulaciones fueron entrenadas en tácticas. Sus instructores nunca imaginaron que se distribuirían suministros de emergencia a cada colonia. Lo más importante, se enviaron mensajes a las colonias exteriores. No eran avisos de rendición, sino planes de batalla. Cuando la flota alienígena llegó al límite del espacio humano, esperaban encontrar un enemigo derrotado, listo para rendirse. En cambio, encontraron espacio vacío y un solo mensaje transmitido en todas las frecuencias. La voz del capitán Morrison resonó por todo el sistema. Almirante Cestul, esta es la respuesta de la humanidad a su generosa oferta. Venga y tómela. Los alienígenas avanzaron confiados en su abrumadora superioridad. No tenían ni idea de que estaban a punto de aprender porque los humanos habían pasado miles de años perfeccionando el arte de la guerra. La almirante Susan Clark flotaba en el centro de mando del Defiance de la ONU, observando cómo la flota enemiga se acercaba a través del campo de asteroides de Nueva Gibraltar. 300 naves alienígenas se movían en perfecta formación. Sus pasillos brillaban púrpura y dorado contra la negrura del espacio. «Son hermosas», susurró el teniente Tony Russo desde la estación de ingeniería. La enorme Susan había luchado en las guerras del cinturón hace 20 años. Sabía cómo usar asteroides como armas y cubrirse. Los alienígenas volaban directamente a través del campo como si fuera un espacio vacío, ignorando por completo las enormes rocas que flotaban a su alrededor. Arrogante, murmuró, creen que nada puede hacerles daño. La flota humana estaba dispersa por el campo de asteroides. 60 naves se escondían tras las rocas, esperando el momento oportuno. Parecía cobardía para los alienígenas, pero Susan sabía que era una trampa. Almirante. Transmisión entrante de la flota alienígena. La oficial de comunicaciones Nancy Green la transmitió. La voz del almirante Cestul llenó el puente. Naves humanas. Están completamente rodeados. Su patético intento de esconderse entre las rocas es inútil. Ríndanse ahora y morirán pronto. Susan activó el almirante. Zextol. Soy la almirante Susan Clark. Tengo un mensaje. Porque hablas rápido. Humano, mi paciencia se agota. El mensaje es este: bienvenidos a Nuevo Gibraltar. La población está a punto de disminuir. Susan cortó la transmisión y abrió la flota. Canal, todas las naves ejecutan la lápida planeada. Mostrémosles cómo luchan los humanos. La primera sorpresa provino de los propios asteroides. Mineria oculta. Cargas colocadas por ingenieros humanos durante la última semana detonaron simultáneamente. Enormes rocas explotaron en millones de pedazos más pequeños, creando una nube mortal de escombros que envolvió la formación alienígena. Los escudos callanos resistieron, pero su formación perfecta se rompió. Las naves se dispersaron para evitar los trozos más grandes de roca, rompiendo su unidad táctica por primera vez en siglos. Susan gritó, las naves humanas salen de sus escondites como avispas furiosas. No atacaron en formación. Siguen patrones predecibles. Cada nave se movía independientemente, usando los asteroides como cobertura mientras disparaban con todas sus fuerzas contra los confundidos alienígenas. La teniente comandante Beth Harper lideró el primer asalto de abordaje. Su nave, la UNS, se estrelló directamente contra el costado de un crucero Kaaran. El impacto aplastó la sección frontal de la nave humana, pero también atravesó los escudos alienígenas. Los grupos de abordaje se alejaron. Beth gritó mientras sus marines se lanzaban desde la nave dañada hacia la nave alienígena. Los calarianos no habían luchado cuerpo a cuerpo en más de 1000 años. Sus guerreros estaban entrenados para batallas nave contra nave, no para combates cuerpo a cuerpo. Marines veteranos de guerras coloniales y conflictos de minería de asteroides los arrasaron como lobos entre ovejas. «Esto es imposible», gritó el oficial keariano. Mientras el sargento Mike Collins lo derribaba a cubierta. «Se supone que eres civilizado».
Mike sonrió mientras le ataba las manos al alienígena con una cremallera. Señora, somos humanos. Hemos estado luchando desde que vivíamos en cuevas. Esto es lo que hacemos mientras tanto. El teniente Tony Russo había accedido a los sistemas informáticos de la nave alienígena. Los hackers humanos siempre habían sido creativos, encontrando maneras de acceder a sistemas que parecían imposibles de descifrar. La tecnología Kaaran era avanzada, pero también antigua y predecible. «¡Lo pillo!», gritó Tony por el comunicador. «Estoy en su sistema de navegación, apagando los motores». Una enorme nave alienígena quedó inerte en el espacio, indefensa, mientras más grupos de abordaje humanos la invadían. El almirante ZTHL observó con horror cómo su flota perfecta se desmoronaba. Las naves humanas estaban por todas partes, revoloteando entre asteroides como insectos, golpeando sus naves desde ángulos inesperados. Peor aún, los humanos estaban abordando sus naves y ganando los combates cuerpo a cuerpo. «Esto no es posible», le dijo a su tripulación de nalgas. «Son primitivos, su tecnología es inferior». Su oficial táctico, un joven queerano llamado Beltar, miró sus pantallas confundido. «Señor, no están luchando según ninguna doctrina táctica conocida. Están usando acciones individuales de naves en lugar de movimientos de flota. Nuestras computadoras de objetivos no pueden predecir sus movimientos». Otra explosión sacudió la nave insignia cuando un destructor humano embistió contra la sección de motores. La alarma de la nave sonó mientras la atmósfera se liberaba al espacio. «Señor, los humanos también nos están abordando». La comandante Beth Harper se había trasladado a la nave insignia alienígena tras asegurar la primera nave. Lideró a 50 marines a través de toda la brecha, luchando por pasillos demasiado altos y estrechos para la comodidad humana. Los defensores calerianos eran hábiles con sus armas de energía, pero nunca se habían enfrentado a un enemigo que usara granadas, bombas de humo y granadas aturdidoras. Ciertamente, nunca se habían enfrentado a un enemigo que luchara con cuchillos y puños cuando sus armas se quedaban sin energía. «¡Retírense!», gritó un comandante calerano mientras los marines humanos avanzaban entre el humo. «Soliciten refuerzos». «Señor, los refuerzos están muertos», respondió su ayuda. «Los humanos han tomado 17 naves hasta ahora». El almirante Cestul sintió algo que nunca antes había experimentado. Temía que su flota estuviera siendo destruida por un enemigo que debería haber estado indefenso. Peor aún, su propia tripulación comenzaba a entrar en pánico. Todas las naves se retiraban a la distancia mínima de seguridad. Ordenó prepararse para el bombardeo orbital, pero las naves humanas lo seguían, sin dejar de atacar, usando los asteroides como cobertura. Los aarianos se encontraron luchando en una batalla continua a través de un campo de escombros con naves humanas que aparecían y desaparecían como fantasmas. Susan Clark observó desde el Defiance como otra nave alienígena se apagaba. «Tony, ¿cuántas naves hemos tomado?» «23 naves capturadas, señor, 15 destruidas. El resto está huyendo». «Bajas, 41 naves dañadas, 12 destruidas. Pero tenemos prisioneros alienígenas y naves capturadas. Solo el valor de la información vale la pena. Hemos perdido todo». La batalla de Nuevo Gibraltar duró 6 horas cuando terminó. La poderosa flota Kaaran había perdido más de la mitad de sus naves ante un enemigo que esperaban aplastar. «Minutos, almirante». Cestol observaba la pantalla táctica desde su nave insignia en retirada. Los números no tenían sentido. Una especie primitiva con tecnología inferior había derrotado a las fuerzas de élite del Imperio. «Envía un mensaje al emperador», dijo en voz baja. «Dile que tenemos un problema en el Defiance». Susan recibió una transmisión prioritaria del comando terrestre. El mensaje fue breve pero impactante. «Almirante Clark». Llegan informes de toda la galaxia. 17 mundos han declarado su independencia del Imperio Kaariano en las últimas 12 horas. La llaman la rebelión humana. Susan sonrió con tristeza. Parece que comenzamos algo más grande de lo que pensábamos. La guerra había comenzado y la galaxia nunca volvería a ser la misma. El emperador Drexar, sentado en su trono de cristal, observaba los informes que llenaban las pantallas de su palacio. 17 mundos en rebelión. 23 naves imperiales capturadas. Su mayor almirante se retiraba de una batalla contra primitivos que llevaban menos de 4 siglos en el espacio. «Esto es imposible», dijo a su consejo. «Los humanos son insectos. Su tecnología es inútil. ¿Cómo derrotaron a una flota de 300 barcos, el general Cesmore y su milicia?
El asesor de Ri estudió las grabaciones de batalla, mi señor. Luchan como ninguna otra especie que hayamos conocido. Usan tácticas que violan todas las reglas de la guerra honorable. Explíquenme, embisten sus naves contra las nuestras sabiendo que morirán. Abordan nuestras naves y luchan con armas primitivas. Se esconden tras asteroides como cobardes y atacan desde direcciones inesperadas. No tienen sentido de la conducta militar adecuada. El emperador Drexar sintió que la ira le subía al pecho. El imperio caleriano había gobernado la galaxia durante 3000 años. Ninguna especie se había resistido con éxito. Ahora, estos humanos lo hacían parecer débil frente a sus súbditos. Reúnan la gran flota. Ordenó 5000 naves. Las lideraré personalmente. Convertiremos su mundo natal en polvo y le mostraremos a la galaxia lo que le sucede a quienes nos desafían. Mientras tanto, en la Tierra, la oficial de inteligencia María Santis trabajaba sin descanso. Las naves calerianas capturadas habían proporcionado una increíble cantidad de información sobre el imperio. Y lo más importante, le habían dado a la humanidad una forma de comunicarse con los mundos rebeldes. Hemos contactado con 47 diferentes especies, le informó a la secretaria de Defensa, Kate Williams, todas piden lo mismo, armas, tácticas y entrenamiento. Kate estudió los mapas estelares que muestran los territorios rebeldes. ¿Podemos ayudarlos? Ya lo estamos haciendo. Los manuales tácticos del Dr. Turner han sido traducidos a 36 idiomas. Nuestros instructores de combate enseñan a los rebeldes alienígenas a combatir la guerrilla mediante comunicaciones seguras. La rebelión se extendía más rápido de lo esperado. Especies esclavizadas durante siglos finalmente contraatacaban usando tácticas humanas para atacar las instalaciones imperiales que el capitán Danny Foster preparaba para las defensas de la Tierra. Cuando los exploradores informaron de la llegada del emperador, 5000 naves, la flota más grande de la historia galáctica, se dirigían directamente al sistema Soul. Son muchísimas naves, dijo su oficial táctica, la teniente Carol Adams. Danny había luchado en las guerras de las colonias exteriores. Entendía que a veces la mejor defensa era un buen ataque, pero 5000 naves superaban cualquier capacidad que la humanidad pudiera enfrentar en una batalla abierta. No vamos a luchar contra ellos aquí, anunció a su sorprendido personal. Vamos a luchar contra ellos en Júpiter. El plan era una locura. En lugar de defender la Tierra directamente, toda la flota humana se escondería en el sistema lunar de Júpiter. Cuando llegara la flota imperial, encontrarían la Tierra aparentemente desnutrida. La doctora Jennifer Valls, la nueva especialista en guerra psicológica de la expedición, había estudiado los patrones de comportamiento calarianos de los prisioneros capturados. Esperan que defendamos nuestro planeta natal directamente. Cuando vean que la Tierra está desprotegida, asumirán que hemos huido. Su arrogancia los volverá descuidados. 3 semanas después, la enorme flota del emperador Drexar descendió del hiperespacio en el límite del sistema solar. Se paró en el puente de su nave insignia, la Gloria Eterna, esperando ver una defensa humana desesperada alrededor de su mundo azul-verde. En cambio, encontró un espacio vacío. ¿Dónde están? Él exigió, los escaneos muestran satélites defensivos mínimos alrededor de la Tierra, mi señor, informó su oficial de sensores. No hay señales de su flota. Corrieron, dijo el general Kesmore con satisfacción. Los cobardes abandonaron su propio mundo natal. El emperador dijo, esto será más fácil de lo esperado. Llévennos a su planeta. Transmitiremos nuestra victoria a toda la galaxia. La flota imperial avanzó hacia la Tierra en perfecta formación, completamente inconsciente de que 200 naves humanas estaban ocultas entre las 79 lunas de Júpiter, esperando. Están mordiendo el anzuelo, informó el capitán Foster al almirante Clark, quien coordinaba la emboscada desde detrás de Europa. Avanzando en formación cerrada, sin exploradores ni vanguardia. Arrogante hasta el final. Susan respondió, todas las naves se preparan para la operación Overlord. Cuando la flota imperial alcanzó la órbita terrestre, el emperador Drexar se preparó para transmitir su discurso de victoria. Nunca tuvo la oportunidad. El ataque vino por detrás. Las naves humanas salieron disparadas de sus escondites por todo el sistema de Júpiter, utilizando la enorme fuerza gravitatoria del gigante gaseoso de Guiñada para. Se lanzaban hacia la flota alienígena a velocidades increíbles. La primera oleada estaba liderada por el coronel Ryan Murphy en la nave de asalto UNS Fury. Su objetivo era la nave insignia del emperador. Esto es por todos los que han esclavizado, dijo Ryan mientras su nave aceleraba hacia la gloria eterna.
La flota imperial intentó virar y luchar, pero fueron tomados completamente desprevenidos. Naves humanas atacaron desde todas direcciones, utilizando las lunas de Júpiter como puntos de lanzamiento. Los ataques coordinados empeoraron para el Imperio. La especie rebelde contra la que habían estado luchando durante meses les había enseñado valiosas lecciones. Los grupos de abordaje humanos ahora sabían exactamente dónde atacar. Las naves Karan causaron el máximo daño. El emperador Drexar observó con horror cómo su flota perfecta se disolvía en el caos. Las naves humanas estaban por todas partes, ordenando a sus naves capturar a sus tripulaciones y destruir sus formaciones cuidadosamente mantenidas. «Esto no puede estar pasando», dijo mientras las explosiones sacudían su nave insignia. «Somos el Imperio Caleriano, somos invencibles». Los marines de Murphy se abrieron paso hasta el puente. El emperador se encontró cara a cara con un soldado humano de la mitad de su tamaño, que no mostraba ningún temor al ser más poderoso de la galaxia. «Su Majestad», dijo Ryan cortésmente, «está arrestado por crímenes contra seres sensibles. Tiene derecho a guardar silencio». El emperador miró alrededor del puente. Sus guardias estaban inconscientes o muertos. Sus oficiales se rendían ante marines humanos que parecían niños comparados con guerreros quilleranos. «No pueden hacer esto», susurró. «Soy el emperador de 3000 mundos». Ryan sonrió con tristeza. «Ya no». La batalla de las almas duró 18 horas. Al finalizar, el Imperio Caleriano había perdido a su emperador, su gran flota y su reputación de invencibilidad. La noticia de la captura del emperador se extendió por la galaxia a la velocidad de la luz. En 1000 mundos, las especies esclavizadas se alzaron contra los gobernadores imperiales. El imperio de 3000 años comenzó a desmoronarse. Tan rápido como las comunicaciones podían transmitir la noticia, los humanos tenían un punto en la nave insignia capturada. El emperador Drexar estaba sentado en una celda de detención, mirando las paredes por primera vez en su vida. No era el ser más poderoso en la habitación. Fuera de su celda, los guardias humanos discutían planes para la cena y resultados deportivos, ignorando por completo al antiguo gobernante de la galaxia. La era del Imperio Calariano había terminado. La era de la rebelión liderada por los humanos había comenzado. La embajadora Nicole Parker caminó por los pasillos del antiguo Palacio Imperial en Caria Prime, que ahora sirve como sede de la Alianza de Liberación Galáctica. Habían pasado 6 meses desde la captura del emperador y la galaxia aún se estaba adaptando a su nueva realidad. Zenturi. La delegación está aquí. Su ayudante le informó que son los últimos en llegar. Nicole. Asincio. Hoy se celebró la firma oficial de la Carta de la Alianza, un documento que transformaría la civilización galáctica. Representantes de 700 mundos habían venido para presenciar el fin del antiguo orden y el nacimiento de algo completamente nuevo en la sala principal de conferencias. El ex emperador Drexar estaba sentado en una pequeña mesa en la esquina. Ya no estaba encadenado, pero tampoco era emperador. Los humanos lo habían convertido en su asesor histórico, un papel que lo humillaba y fascinaba a la vez. «Dime otra vez por qué ganaste», le dijo al Dr. Kevin Robinson, el xenólogo que había estado estudiando la cultura Karan. El Dr. Kevin levantó la vista de sus notas. «¿Por qué nunca dejamos de luchar entre nosotros? Cada guerra humana, cada conflicto, cada batalla nos enseñó algo nuevo. Tu gente ganó su primera guerra hace 3000 años y luego dejó de aprender. Teníamos un orden perfecto». Drexar protesto, jerarquia perfecta, control perfecto, estancamiento perfecto. Kevin respondió: «Tú conquistaste la galaxia y te sentaste en tu trono durante 30 siglos, sin cambiar ni adaptarte. Cuando nos conociste, seguías usando las mismas tácticas que funcionaron contra las civilizaciones de la Edad de Piedra». El general Frank Davis entró en la sala comprobando los dispositivos de seguridad por última vez. Como primer comandante de la Fuerza de Defensa de la Alianza, era responsable de proteger a los delegados de las 17 especies que aún apoyaban al antiguo imperio. «¿Algún problema?», preguntó Nicole. «3 intentos de asesinato esta semana», respondió Frank con calma. «Los Corbani leales al imperio se están desesperando. No pueden aceptar que sus esclavos sean ahora sus iguales». La ceremonia comenzó con un momento de silencio por los caídos en la rebelión. Luego, uno a uno, los representantes del mundo libre se pusieron de pie para firmar la carta. El delegado de Borg, una criatura parecida a un insecto, cuyo pueblo había sido esclavizado durante 2000 años, habló primero antes de la llegada de los humanos. «Habíamos olvidado lo que significaba la libertad hoy. Recordamos al representante altariano,
cuyas especies acuáticas habían sido obligadas a trabajar en minas submarinas. Añadió, los humanos nos enseñaron que el tamaño no importa, que la tecnología no importa, que la voluntad de ser libre importa más que cualquier otra cosa. Mientras cada especie firmaba la carta, contaban historias similares. Los humanos no solo habían proporcionado armas y tácticas, sino algo más valioso. Esperanza, capitán Jake Morrison, ahora almirante de la flota de la Alianza, se paró en el podio para dar el discurso de clausura. Observó a la diversa multitud de seres que una vez fueron súbditos del Imperio. Hace 6 meses, la humanidad estaba sola en la galaxia. Él comenzó, teníamos 17 mundos y creíamos que lo estábamos haciendo bastante bien. Luego, conocimos al Imperio y nos dijeron que no éramos nada. Nos dijeron que nos rindiéramos o morir. La risa recorrió al público. Las exigencias del emperador parecían ridículas ahora, pero cometieron un error. Pensaban que ser débil significaba ser indefenso. Pensaban que ser pequeño significaba ser insignificante. Olvidaron que a veces las cosas más pequeñas pueden cambiarlo todo. Jake señaló al exemperador en la esquina. Su Majestad, ¿desea agregar algo? Drexar se puso de pie. Lentamente, sus antaño magníficas túnicas fueron reemplazadas por ropa sencilla. Su corona había desaparecido, reemplazada por la humilde apariencia de un erudito. Yo goberné 3000 mundos, dijo en voz baja, yo comandaba flotas que podría destruir soles. Yo era el ser más poderoso de la galaxia y fui derrotado por una especie que llevaba menos de 400 años en el espacio. Hizo una pausa y miró los rostros de las especies que alguna vez esclavizó. Pasé meses intentando comprender cómo sucedió esto. La respuesta es simple, nos volvimos tan buenos conquistando que olvidamos cómo sobrevivir. Los humanos nunca olvidaron que cada día de su existencia ha sido una lucha. Cada guerra les enseñó algo nuevo. Cada derrota los fortaleció. El exemperador se sentó. La galaxia está mejor sin nosotros al mando. Ahora lo sé. La ceremonia de firma concluyó con la lectura del preámbulo de la Carta de la Alianza, escrito por la doctora Sophie Turner y traducido a 400 idiomas. Nosotros, los pueblos libres de la galaxia, unidos en nuestro deseo de paz, prosperidad y autodeterminación, por la presente establecemos esta alianza. Rechazamos las viejas formas de conquista y dominación. Adoptamos las nuevas formas de cooperación y respeto mutuo. Somos muchas especies, pero compartimos un sueño, que todas los seres sensibles tienen derecho a elegir su propio destino. Más tarde esa noche, Nicole Parker se paró en el balcón del palacio mirando las estrellas. La vista era espectacular. Naves de cientos de mundos llenaban el cielo. Sus luces centelleaban como nuevas constelaciones. El Dr. Robinson se unió a ella con 2 tazas de café. Pensando en casa, en realidad estaba pensando en el futuro. Nicole respondió, hemos construido algo asombroso aquí, pero mantenerlo unido será más difícil que construirlo. Los humanos ayudarán. Kevin dijo, eso es lo que se hace, luchas por los desvalidos. En las semanas posteriores, la alianza comenzó su trabajo. Los acuerdos comerciales reemplazaron las demandas de tributo. Los pactos defensivos reemplazaron la lealtad forzada. Las especies que habían sido enemigas durante siglos aprendieron a trabajar juntas. Los 17 mundos que permanecieron leales al antiguo imperio no fueron castigados, sino que fueron invitados a unirse a la alianza cuando estuvieron listos. La mayoría aceptó en un año. El mundo natal de Caarian se convirtió en un museo y centro de investigación dedicado a estudiar el auge y la caída de los imperios galácticos. El ex emperador Drexar se convirtió en su primer director. 5 años después del primer contacto, el almirante Jake Morrison se encontraba en el puente de la Enterprise de la ONU, liderando una misión de exploración conjunta al borde exterior de la galaxia. Su tripulación incluía humanos, boricos, alarianos e incluso algunos calarianos reformados. Un nuevo sistema estelar se avecinaba. Su oficial científico, un joven centuri llamado Clixta, informó que no había señales de vida inteligente, pero los planetas parecían prometedores para la colonización. Jake sonrió. Vamos a echar un vistazo. Pero recuerden, si encontramos a alguien ahí fuera, somos exploradores, no conquistadores. La Enterprise y su flota de escolta, que representaba a docenas de especies, saltaron al hiperespacio tras ellos. La galaxia continuó su labor de construir un futuro mejor. La era de los imperios había terminado. La era de la cooperación había comenzado. Y todo empezó porque una pequeña especie se negó a arrodillarse.